Y como todos los martes nos corremos un poquito y le damos un espacio a Silvina Bullón. ¿Todo bien, Sil? ¿Qué ¿Todo tal? tranquilo? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Es muy interesante el tema de hoy. Es un tema fuerte. Y duro, muy duro. Sí, muy duro. Pero es la realidad, lamentablemente, de muchas familias. La vida. Uno no imagina que muchas veces la vida lleva hacia ese lugar a los abuelos, pero pasa. Abuelos que no pueden ver a sus nietos. Y es duro. Es un tema complicado, triste, ¿no? Y que ocurre muchas veces que uno tiene que entender por qué ocurren estas cosas. Cuando viene un paciente a consultar porque no puede ver a sus nietos, uno le pregunta, ¿y qué tiene que ver usted con todo esto que le pasa, no? Y entonces uno empieza a descubrir que los padres a veces no respetan un poquito a los hijos, ¿no? Para empezar a entender esta problemática. Vamos a entender la problemática del lado de los padres, abuelos, y darle los hijos a los padres, ¿sí? Entonces, uno le pregunta, ¿qué tiene que ver con esto? Y te das cuenta que son padres que a lo largo de la vida han tenido conflicto con sus hijos y que en algunos casos no los han respetado, ¿no? Que puede ocurrir que no los respeten con sus decisiones, con las decisiones de tomar determinados, decidir sobre una carrera, decidir sobre una pareja. Y entonces los padres se ponen en contra de los hijos, empiezan a discutir con los hijos y se generan unos distanciamientos, unas peleas terribles y se producen ciertos conflictos donde después los hijos, como venganza, como tratar de... Revancha, ¿no? Claro, venganza a los padres, impiden ver a los hijos, impiden ver a los nietos, a los abuelos. Claro. Es que los chicos siguen siendo rehenes, ya Siguen sea de siendo- la pareja, del padre y de la madre cuando hay conflicto, y de el padre con su propio Claro, padre, claro. ¿no? Exacto. Los hijos se transforman en rehenes y los nietos se transforman Sí. en rehenes En rehenes. de los abuelos y los abuelos no pueden ver a sus nietos. Claro, vos decís Entonces- que es difícil confundirse acá con los roles. Cuando el abuelo se pelea con el padre del hijo, Claro. o el padre Con lo- del con- hijo con el Claro. abuelo del pequeño. Es decir- Entonces ahí utiliza como una herramienta, bueno, de poder o hacerle sentir ese enojo, no dejándole ver a Claro. los chiquitos. Es decir, toman a los chiquitos como rehenes, como en venganza, donde los hijos es en el lugar donde un hijo adquiere poder sobre el padre. Claro. Y ahí pierden ¿no? los chiquitos, Y ahí- pierde el abuelo, pierden Bueno, todo. Yo creo que la función de los abuelos es sumamente importante para el desarrollo emocional de los chicos, ¿no? Un chico tiene que tener de un abuelo. Es decir, que es lugar de los padres, ¿no? Yo pienso, tratar de que uno no resolver los conflictos con los hijos. Los conflictos que no se resuelven y que quedan callados y que se transforman en peleas, los padres tenemos que tratar de resolver los conflictos, porque todas estas cuestiones tienen sus consecuencias. Uno cree que un hijo es una posesión, que un hijo es alguien a quien uno puede domar como un objeto y no puede entender que un hijo es una persona que desea, que tiene sus propias convicciones y uno tiene que aceptar las necesidades que tienen los propios hijos. Claro, aun Si cuando uno- el chiquito no lo exprese, porque él no, No, tiene- esto no- estoy no dice hablando quiero de- ver al abuelo, Claro. pero él está calladito. Claro. Pero igual Hay que tiene la fomentarlo, necesidad. eso. Claro. Esto estoy hablando de los hijos. Entonces, esto tiene repercusiones, esto que digo, Ah. los abuelos con sus propios hijos. Claro. Si uno no respeta esto, tiene repercusiones sobre los nietos. Los Claro. hijos empiezan a tener bronca a los padres y entonces hacen que los propios hijos no puedan ver a Claro. los abuelos. Y esto se transforma en una situación bastante triste y bastante tensa. Entonces, los abuelos, ¿qué hacen para ver a sus nietos? Para poder llegar a ver a sus nietos tienen que tratar de reencontrarse con sus propios hijos. Claro, y tienen que muchas veces tratar es imposible, que ¿no? muchas Por ahí veces está- es una pelea imposible. atroz. Bueno, ahí está planteado el tema muy claramente. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso por lo menos se revierta? Porque es una dinámica horrible si es que se perdura en el tiempo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se quiebra? Bueno, por eso creo que los hijos a veces nos ponemos un poco tiranos con los padres, ¿no? Sin poder entenderlos muchos, la conflictiva y poder entender qué pasa con estos abuelos. Entonces, una solución es poder intentar, desde los padres, tratar de hablar con sus propios hijos y tratar de llegar a un acuerdo. Esto estoy hablando en forma ideal, digamos, Sí, ¿no? sí, después es muy difícil llevarlo a la práctica, pero... Llevarlo a la práctica es muy difícil, pero uno tendría que intentar poder hablar con los hijos y no luchar por la tenencia o por ver a sus nietos, sino tratar de reencontrarse. Cuando habla uno de lucha, Claro. estamos hablando de guerra, de conflicto. Si uno intenta reencontrarse, creo que es diferente el acercamiento con los hijos. Y saber que
es muy importante que los hijos, tenemos que saber que los nietos necesitan de los abuelos. Mira. Los abuelos necesitan de los nietos. Y los padres, nosotros, necesitamos de los abuelos y de nuestros padres para que nos ayuden en la crianza con los hijos. No sé si a ustedes les pasa que ustedes cuentan mucho con sus padres Sí, siempre. para criar, para educar. Los abuelos malcrían y eso es necesario. Digamos, dan ternura, nos ayudan. Y creo que es imprescindible tratar de conservar esta función. Es importante recuperar ese vínculo cuando el vínculo no está. Sí, y la verdad es que sucede más de lo que creemos, que los abuelos no pueden ver a sus nietos. Ocurre muchísimo y es causal de muchísimo sufrimiento, pero muchísimo sufrimiento para todos, para los nietos, para los hijos, para los padres. Es una situación que crea mucha tensión y que hay que tratar de ver cómo los adultos podemos evitar eso. Entonces, la función abuelos padres Sí. sería, intenten, por favor, mantener o tratar de dialogar con los hijos, ¿no? Y nosotros como hijos, que todavía tenemos padres, tratar de comprenderlos, ¿no? Porque Exactamente. todavía tenemos a nuestros padres y bueno... Y disfrutarlo, que en definitiva está muy bueno. Y después te arrepentís cuando lo tenés, y dices, ¿por qué no lo hice antes? Y Bueno, poder, gracias, perdóname, sí. Dani, Dale, y poder para aceptar cerrar. los roles, ¿no? Es decir, los abuelos tienen que aceptar que van a ocupar otro lugar. Cuando cuando tu hijo tiene un hijo, saber que te tenés que correr y que vas a ocupar otro lugar. Que no vas a ser lo más importante en relación a tu hijo, pero sí podés ser lo más importante en relación a tu nieto. Quedó claro, porque es difícil Sí, esto. pero ahí quedó claro. Bueno, muchas de los gracias. roles. Muy interesante. Gracias. Bueno, que tengas linda un semana. placer. Bueno, chao. Ahí está. Interesante recuperar ese vínculo.